Son las 4 de la tarde con 37 minutos. Hoy nos ocupa la sexta ola profetizada desde hace unos meses. Europa nos permite calcular lo que nos va a suceder en México en el tema COVID sin mayores facultades de adivinos que tengan nuestras autoridades de salud. Y es que en aquel país ya están enfrentando la sexta ola en toda su intensidad, mientras que en nuestro país ya la tenemos en pleno crecimiento. ¿Qué cepa es? ¿Qué tan peligrosa es? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? ¿Hay restricciones? En fin, creo que es importante meternos al tema. Sobre todo que estamos en el arranque del famoso Guadalupe Reyes, en el que las fiestas todavía son muchas más. Dicen que a partir del 12 de diciembre, y algunos dicen que es Concha Reyes, ¿no? Desde el 8 de diciembre es en sus marcas listos fuera, y que a partir de eso todo diciembre es sábado. Cualquier día de diciembre es sábado. En fin, para estas y otras interrogantes he invitado a la secretaria de Salud, Silvia Roldán, que como siempre muy amable acepta estar platicando con nosotros. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. ¿En qué parte de la ola vamos? Bueno, mire, vamos en el inicio. El 5 de diciembre fue el día más alto de casos, ¿no? Andamos como con 20 casos, más o menos. Bueno, andamos... Antes de que empezara... no, andábamos bajísimos en casos. Hemos tenido semanas de 6 casos, de 7 casos, y de repente en una semana a otra al 100%, ¿no? Sí. Ahorita traemos 1,200 activos, que es bien alto. Y el tema pues es que hay que cuidarse, que no es igual que el pico que tuvimos en julio, ni el que tuvimos antes en el 2021. Y podríamos decir, ¿estamos en el principio o ya vamos como al 20% o al No, ya vamos como parte? La cuarta parte de lo que puede ser. Seguramente esta semana tendremos un mayor número de casos, vamos a ver, porque así ha ido aumentando la positividad. Fíjese, a nosotros nos mueve mucho el tema de cuántas pruebas se hacen, cuántas son positivas. Y ahorita traemos ya más del 50% de positividad en las pruebas. Llegamos a tener 10%, 7%, ¿no? Y empezamos y ya traemos más del 55% de positividad en las pruebas que se hacen. Sí, yo veía los resultados, entonces eran un número enorme el de los que salían negativos. Claro. Estábamos como súper bien en esa parte. Ahora, no es problema ahorita que se confunda, o sea, con las vacunas, con lo atenuante que es y todo esto, no es problema que alguien diga, no, pues tengo un resfrío, no, pues es que por la temporada estoy... Claro que sí, porque le quiero decir que además los síntomas, la temporada es una temporada viral alta de todos los virus respiratorios, ¿no? Sí. Eso es un hecho. Hay influenza, hay virus sincicial, que es bastante fuerte, y está el COVID, desde luego. Y el mismo dengue Y el mismo dengue, desde luego, que tiene características más o menos similares. Hay una cosa muy interesante en esto. Fíjese, en el caso de dengue, ahorita tenemos circulando los 4 virus. En las etapas más difíciles de brotes alzas de dengue, hemos tenido circulando 3 virus. Y hoy, en este año, empezamos con la circulación de los 4 virus que hay. Sin embargo, no hemos tenido casos graves. Los casos han sido muy pocos los hospitalizados. He visto algunos fallecimientos. Sí, pero muy pocos en comparación de lo que tuvimos en el 19. ¿Será que por ahí, no sé si usted misma fue la que lo dijo, que habían sido personas que llevaban con alguna enfermedad que no era COVID, sí, y que se les hacía la prueba y entonces además de la enfermedad se descubría que tenían también COVID? Fíjese que mucho hemos tenido, yo le estoy hablando de dengue, esta parte, ¿no? O sea, hemos tenido muy pocos casos graves de dengue, que esa es una maravilla, pues no tener tantos casos graves a pesar de la circulación de los
de los 4 virus. Y en el caso de COVID, desde luego que la circulación del virus pues está en alta, ¿no? Muchos pacientes que están ingresando al hospital por otra razón, sin síntomas respiratorios ni nada, les hacen la prueba de COVID porque se hace filtro a todos y resulta que están positivos a COVID, pero no tienen síntomas. Ahora, cuando se combina, por ejemplo, que a alguien le surgiera la combinación de COVID con dengue o con influenza. Con influenza, es todavía más aparatoso, ¿no? Más aparatoso. Finalmente también hemos tenido pocos casos. Sí hemos tenido varios de dengue con COVID, positivos que han llegado al hospital, pues, ¿no? Pero que han salido bastante bien. Pocos de influenza con COVID que estemos documentados. Nosotros cada vez que hacemos una prueba de PCR de COVID, corremos influenza, okay, ¿no? Para saber qué tanto hay. Ahora, quien está vacunado, influenza, no sí, le va a dar influenza. Le puede dar influenza, pero muy leve. Muy leve. O sea, no como la influenza pega fuertísimo. Antes de que hubiese vacuna, la influenza, acuérdese cómo era. A mí me dio en una ocasión. Era horrible, le dolía hasta el pelo. Me tiró, ¿no? O sea, claro, yo soy una persona muy fuerte en cuanto a las enfermedades, para que a mí me tire algo. Y yo recuerdo que en aquella ocasión no podía levantarme, no podía nada. Yo también tuve un cuadro de influenza muy fuerte. Impresionante, sí. En cambio, con la vacuna, el cuadro clínico es como con COVID, es muchísimo más leve. Ahora, ¿de qué cepa o de qué variante se trata en esta ocasión? Porque se ha empezado a jugar con los nombres, que el perro del demonio, del infierno, no sé qué cosa. Digo que además, ¿a quién se le ocurre poner ese tipo de nombres? Ya de por sí, Parece ser que hay una similitud en la forma, ¿no? Pues sí, pero ya... sí, ya es el colmo, de verdad. Así es. Póngale variante Z, se acabó, claro, ¿no? claro. Y no tienes tanto problema, no metes tanto miedo, porque esto infunde temor, ¿no? Fíjese que nosotros hacemos el seguimiento genómico permanentemente en el Laboratorio de Salud Pública y lo valida el INDRE. O sea, no podemos decir, ya encontramos esto si no está evaluado por el INDRE, que es el experto en estas cuestiones. No son pruebas complicadas, no son pruebas facilitas. Nosotros no tenemos esa variable. Sigue siendo Omicron, siguen siendo las subtipos que han estado circulando, el B.1, el B.5, el B.4. No tenemos ninguna variable que nos diga que esta que ha tenido Yucatán, que ha tenido aparentemente 4 casos o una cosa así de esta variable, que es la que esté manejándose. Pero más allá, yo le decía, de las variables, bueno, vamos a tener muchas más, ¿no? Cada vez que el virus quiera se va a cambiar. Entre más gente encuentre para enfermar, más variantes va a ir teniendo. Hoy los que llegan infectados con COVID, ¿qué sintomatología presentan? ¿La misma? No, fíjese, lo que hemos observado es que los cuadros no son tan fuertes. Desde luego, dependiendo del punto, hoy hay más pacientes con dolor de garganta que el primero no tenía así. Por ejemplo, Delta tumbaba, ¿no? Tenía mucho dolor de cabeza, fiebre muy alta. En cambio, el Omicron, tiene cefalea, tiene dolor de cuerpo, tiene estas características, pero las variantes que está teniendo da dolor de garganta, dolor de cuerpo también, y no fiebre. No hay fiebre. No hay fiebre. Estas son y puede tener escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, dolor muscular en todos. Tos seca. No hemos tenido casos de neumonía grave, no hemos tenido. Nosotros ahorita tenemos... ¿Intubados?
¿No hay? Dos. 2 intubados. Uno la semana pasada y otro este fin de semana que hay. 2 intubados con características, por ejemplo, ahorita tenemos 19 y le quiero decir que 17 no tienen esquema completo de vacunación. Hay 3 que no tienen vacuna, ¿no? Claro, y los otros totalmente vulnerables. Totalmente vulnerables. Además, de veras que hemos insistido en que la gente se vaya a vacunar. Mantuvimos cuánto tiempo la vacuna abierta para todos los adultos en esto y tenemos coberturas muy altas de vacunación. Eso ayuda mucho. Pero todavía en los niños, que hasta nos demandaron pues de que no vacunábamos a los niños de 5 a 11 años, todavía traemos coberturas bajas en los niños, que es lo que estamos insistiendo hoy que se vacunen, de 5 a 11 años. ¿Quiénes están en mayor riesgo con esta variante que hoy y con esta sintomatología que nos acaba de describir? Los adultos mayores siempre. Siempre los adultos mayores. Sí. Y la gente con comorbilidades. Con comorbilidades, la gente que tiene VIH, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene obesidad. Es decir, las comorbilidades han sido un acompañamiento permanente en los casos graves. Entonces, estas personas, primero cuidarse, sí, claro. Y segundo, vacunarse. Sí, mire, importantísimo. Yo observo, he estado en varios eventos al aire libre en estas semanas y le quiero decir que es bien poquita la gente que lleva cubrebocas. El evento al aire libre con muchísima gente, uno tiene que usar cubrebocas, ¿no? Cuando a mí me preguntan que si vamos a volver a meter al decreto y este asunto, yo digo, qué pena que tengamos ya somos adultos, hemos aprendido. Que tengamos que obligar a la gente a que use cubrebocas en espacios cerrados. Yo vine ya una vez con usted y me acuerdo que esa vez no traía cubrebocas. Incluso me dijo que me podía yo quitar el cubrebocas, ¿no? O sea, ya se supone que ya andábamos. Así es, pero hoy usted usa cubrebocas, su hijo usa cubrebocas, es decir, todos en espacio cerrado es necesario usar cubrebocas. Esa es la parte más importante y en el transporte público. Bueno, yo no le dije yo lo que le dije es, si gusta, se puede, pero usted dice, claro. yo como diciendo, usted es la autoridad. Sí, pues, así es este asunto. Bueno, a mí me pasa mucho que cuando me ven se ponen el cubrebocas, pero no sería ese el tema, ¿no? No, pues el tema es que como todos, el niño escondiéndose del papá, ¿no? Claro. Para hacer bueno, nosotros mismos en las oficinas centrales estamos teniendo brotes porque la gente de repente soltó el cubrebocas y nosotros trabajamos en un edificio que no tiene ventilación, está sellado, ¿no? Entonces, bueno, pues es que hay esa fuerza, ¿no? De todas, aunque fue hecho no para climatizarse totalmente. Entonces, así es. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. Hago una pausa y seguimos platicando de cómo debemos cuidarnos, pero antes también vamos a hablar de cuándo calculan será el pico máximo de esta nueva ola. Regresamos. Con Chuy Sevilla.
cómo le hicieron. 4:53 seguimos platicando con la secretaria de Salud en el Estado, la doctora Silvia Roldán. Bueno, a ver, doctora, ¿cuándo calculan que pueda ser el pico máximo de infectados aquí en Tabasco? Mire, yo creo que vamos a tener un pico a fin de esta semana, que eran las 2 semanas que empezó a crecer. Antes del 24, por decir. Por ahí del 24 seguramente vamos a tener un pico. Posiblemente empiece a bajar un poquito y después lo vamos a tener por ahí del 2 de enero, 3 de enero, que regresa la gente de vacaciones. Sí, resultado de las fiestas navideñas y todo eso. Desde luego que el pico que hemos tenido ahorita no se compara con el pico que hemos tenido en julio, aunque en positividad sí se compara. Tenemos la misma el porcentaje de positividad casi igual que la que tuvimos en julio. 55%. Pero no de casos. ¿No? De casos vamos más bajito, pero vamos creciendo. Y hospitalizados. Y mucho menos, con preocupación de todas maneras, porque tuvimos muchas semanas de tener 4 hospitalizados, de tener 3, o sea, muy decente estábamos. ¿Cómo se van a seguir? Tengo entendido que siguen aplicando las vacunas. Sí. ¿Va a haber se va a incrementar de alguna manera los módulos, la promoción para que se vayan a vacunar? A todas las escuelas, si es que no llegamos a subir. Traemos casi un 50% de esquemas completos en niños de 5 a 11 años. ¿Por qué? No sé. ¿No? Pero hemos ido a escuelas, hemos ido a todos no son lados. Los niños, son los papás, caramba. Sí, ¿En qué están pensando los papás? Son los papás. Pero no se puede hacer así en las... Yo recuerdo, traigo mi marca. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la primaria no me preguntaban, ni le preguntaban a nadie. Simplemente te agarraban, te formaban en fila y ¡pum! Todo el mundo... No, bueno, hoy hay que tener el consentimiento informado de los papás, pero lo hacemos, ¿no? Hay jurisdicciones que por ejemplo, Centla vacunó en las escuelas. Cuando empezamos a meter la vacuna de Astra en las escuelas, empezamos a subir de cobertura, pero nuestro coco mayor es Villahermosa, desde luego, ¿no? Es el centro y Nacajuca. Necesitamos la firma de los papás, desde luego que sí la necesitamos, porque usted sabe que en un inicio teníamos mucho temor a las reacciones adversas de la vacuna. De hecho, en el camino tuvimos desmayados, una serie muy notorio que nosotros empezamos a vacunar a los trabajadores de salud. Es en donde más adversas, más condiciones adversas. ¿No será una cuestión mental? Claro, es una cuestión del nervio, porque de lo que se decía, de con esto, que la gente... A mí el brazo me dolió como si le pega un golpecito aquí. Me dolió como bastantito, como una semana me dolió, pero nada más. ¿Para qué trabaja en la Secretaría de Salud? ¿Verdad? Eso. Pero los trabajadores que más efectos adversos tuvieron fueron en el sistema de salud. Enfermeras, trabajadoras sociales, de todo, ¿no? Pero en general, realmente 2 casos tuvimos que se vigilaron durante un buen tiempo, pero nada más, nada grave. Entonces, con esto en las escuelas se requiere el consentimiento informado del papá por cualquier efecto adverso, ¿no? Y hay que mover gente. O sea, nosotros para ir a vacunar cualquier vacuna habitual del esquema, va una brigada y vacuna. Pero para esta necesitamos llevar una brigada médica, necesitamos tener una ambulancia accesible por si algo pasa, ¿no? Que estemos preparados en esta parte. Por eso es que no en todos lados hemos entrado a todas las escuelas. Entonces, para ser muy puntuales, quien quiera completar su esquema de vacunación, ¿a dónde tiene que ir? Maximiliano Dorantes. Único lugar en Villahermosa. Único lugar en Villahermosa donde estamos aplicando la vacuna. Centro de Salud Maximiliano Dorantes. Sí. ¿En municipios? En municipios, en los centros urbanos, en cada municipio hay, deben de estar poniendo vacuna también para los niños.
Para niños, solo niños. Ahorita en este momento solo para niños, porque no tenemos vacuna para adultos en este momento. ¿Para Villahermosa sí? No, para ninguno tenemos vacuna. Está por llegar la vacuna. Solo para niños hay Solo en este para momento. niños de 5 a 11 años. ¿Primera dosis, segunda dosis? Primera o segunda, No la importa, que sea, sí. no importa. Y seguramente vamos a tener vacuna para los refuerzos de 18 y más años no sé, en 1 o 2 semanas, ¿no? Están por decirnos qué vacuna vamos a utilizar, porque no sabemos qué vacuna vamos a utilizar. Seguramente para adultos no va a haber vacuna Pfizer. No pasa nada, pues, no. El refuerzo se puede poner con cualquier vacuna. Ahora, en todo este tiempo, desde el... ¿Qué? ¿En el 20 fue que empezamos? ¿La vacuna? No. No, sí, en el 20... Con el COVID. Sí. En el 20, ¿verdad? En febrero, marzo, aquí sí. Fue... desde esa fecha hasta hoy, ¿qué porcentaje de las personas que fallecieron, no sé si tenga el dato, son niños? Es el menor número, pero no 2%, traigo 5%, no lo tiene exacto. No lo tengo, pero ahorita lo investigamos. Sí. Pero es el más bajo, desde luego que sí. Bendito Fíjese, Dios, ¿tienen alguna protección particular? No hubo tantos niños graves con COVID. Ahorita tenemos un niño menor de 1 año de 1 año y fracción hospitalizado en el hospital del niño. Ahora, con COVID. Han desmantelado las burbujas y reconvertido solamente hospitales. La otra, la del Juan Gran, está instalada, se está trabajando de apoyo al hospital, desde luego, y está instalada. La que desactivamos fue la burbuja del parque, porque realmente el equipo, todo, quitamos todo. La burbuja está en muy buenas condiciones. En un momento dado, pues la burbuja se vuelve a equipar, ¿no? Y nos serviría para esto. Pero yo creo que no vamos a tener. Es muy diferente el panorama de ahorita con el panorama de hace 2 años. Hace 2 años no conocíamos la enfermedad. Hace 2 años y medio no sabíamos a qué nos estábamos. Yo recuerdo los programas que hicimos aquí y lo que te llegaba y la literatura y que uno decía que no y que te aplicaban y que no te aplicaban y que, bueno, claro. Era una guerra impresionante de datos, de informaciones, de opiniones médicas, en fin, de todo. Y bueno, le quiero decir los testimonios que los propios protocolos, ¿no? Hoy era este protocolo y dentro de 2 semanas el protocolo ya no se podía usar. Ante la deficiencia, nosotros tuvimos un problema con un medicamento que se nos caducó, con medicamentos que se nos caducaron, justo por tratar de cubrir y de que no nos pasara que después no hubiera medicamento. Se cubre el medicamento y a las 2 semanas o 3 viene el protocolo que dice no pueden usar esto, ni aquello. O sea, realmente no sabíamos qué eran las cosas que íbamos a hacer. Hoy es totalmente diferente. Hoy el paciente está en un protocolo mucho menos medicalizado, un protocolo. Hay medicamento para los casos iniciales y leves, el Paxlovid que acaba de entrar, ¿no? Y viene el medicamento, estamos trabajando con él, ya todas las instituciones lo tienen, y entonces podemos estar monitoreando también a estos pacientes que están tomando este tratamiento en los primeros 5 días. Todo el mayor de 60 años que tenga síntomas de una prueba positiva puede acceder al medicamento sin ningún costo, desde luego. Ok. Ahora, ante el aumento de casos, ¿han vuelto a instrumentar los módulos de pruebas para detectar el COVID? No hemos quitado el módulo de pruebas para nada. ¿Dónde está el módulo? En la deportiva. El módulo de deportiva, es el único que hay. Es el único que hay. Es el único que hay, pero pues es un módulo que trabaja todo el día, ¿no? ¿Y en municipios? En cada municipio hay un módulo para la toma de muestras. Generalmente pegado al hospital. ¿Sí? Municipal. Así es, al hospital municipal.
Ok, ahora, por ahí alguien comentaba acerca de que hemos tenido últimamente una incidencia mayor de casos de diagnóstico de cáncer, sobre todo de mama e incluso de próstata, claro, y otras enfermedades. Comentaban también que esto muy probablemente podría haber sido porque se dejó de atender, o sea, no se desvió, sino se atrajo toda la atención al tema COVID y bueno, pues se dejó de hacer exámenes y todo lo demás y ahora tenemos una alta incidencia. ¿Es esto cierto, doctora? Sí, sí es cierto. Cuéntanos, tenemos por favor, más casos de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de mama, que ya traíamos como una tendencia para empezar hacia la baja, se fue hacia arriba. El tema de cáncer de mama es bien sensible porque le quiero decir que ni el cáncer de mama ni el cáncer cervicuterino son prevenibles 100%, ¿no? Hay cuestiones alrededor de cada uno de estos cánceres que no se previenen, que uno lo trae de manera genética. Hay una serie de factores, pero las mujeres dejaron de ir a las revisiones, la mastografía, dejaron de ir a las mastografías, se cerraron los centros de salud, o sea, no había manera. Entonces, todas esas detecciones que se debieron de haber hecho en tiempo se fueron retrasando y desde luego que tenemos más casos, ¿no? Y entre más tiempo se deje correr a la enfermedad, más complicado es su combate, claro, y la oportunidad de vencerla. Fíjese, todas las mujeres deberíamos de hacernos autoexploración. Es increíble de repente cuando este año tuvimos una mujer con un tumor de mama que no entendemos cómo pudo vivir ni 3 meses con este asunto, como viendo que fue creciendo y creciendo y creciendo sin acudir a una institución de salud. La autoexploración es fundamental en todas las mujeres, es fundamental. Cualquier bolita, cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio de color en la mama es un signo que se debe de checar, ¿no? Y de ahí, bueno, desde luego la mastografía, ¿no? Que es un punto importante. Estamos aumentando la posibilidad de mastografías más cerca de donde estén las mujeres, pero no es solamente tener el aparato de la mastografía, no es solamente eso. Tienes que ir a hacértela, a practicarte. No, peor tantito que eso, porque a lo mejor pueden ir, pero yo necesito un técnico especial. Ok. ¿Sí? Y necesito un radiólogo experto en la lectura de mastografías, que no es el mismo radiólogo que puede ver todo. Entonces ahí cada mastógrafo... Es una subespecialidad. Es una subespecialidad, así es. Y viera qué problema tenemos. Hacemos un concentrado en esta ciudad, en Villahermosa, para poder leer lo más rápido posible. Y después cada paciente que tiene una cuestión positiva tiene que hacerse una biopsia. Y ahí traemos un retraso en todas las instituciones importante, porque no hay patólogos tampoco. No es cuestión de dinero, es que no hay patólogos. Entonces ahí tenemos un ¿qué se dice? Cuello de botella, un cuello de botella importante en esto. Y después la paciente, cuando ya llega al tratamiento, en quimio no hemos tenido problema. Nosotros somos de los estados que no ha habido un reclamo importante en que faltó medicamento o que faltó a un niño, no. De veras el estado ha invertido en que si no llega el medicamento, se compra el medicamento para que lo tengan. Pero sí traemos un problema importante en el tratamiento, en el acelerador lineal, ¿no? Nosotros tenemos un acelerador lineal que tiene 17 años. Y el acelerador va pegado a un tomógrafo que hace la simulación del paciente. O sea, usted no puede ir a cualquier acelerador lineal a hacerse el tratamiento, sino en el mismo lugar le hacen la simulación, haga de cuenta el dibujo de por dónde va a entrar el acelerador, ¿no?
ese equipo tiene muchos años. Le estamos dando mantenimiento con póliza de mantenimiento, con todo, y hoy el INSABI nos autorizó, gracias a las gestiones del gobernador Merino, con todo lo que han trabajado con nosotros, nos autorizó un nuevo acelerador lineal. Pero el tema, el discurso estaba, o la propuesta estaba en que nosotros teníamos que quitar el acelerador que tenemos y en el mismo lugar donde está el otro, ahí poner el nuevo, porque tienen un búnker, no es que yo vengo y aquí te lo pongo, no, tienen un búnker especial, ¿no? Entonces, a la hora de ver a dónde vamos a mandar a las pacientes que tenemos en este momento, y viendo el crecimiento que estábamos teniendo de pacientes, pues empezamos a explorar Campeche, Veracruz, Yucatán, todos los aceleradores lineales llenos. No solamente en Tabasco ha habido crecimiento de casos, ha habido crecimiento en todo el país. Y bueno, pues al ver que no íbamos a tener solución, hasta un mes y medio en Campeche, la primera cita para hacer simulación. Entonces, bueno, con el gobernador Merino hicimos una reunión con el INSABI y les insistimos que no era solución para nosotros quitarnos este acelerador mientras ponían el otro, que se tarda 6 meses, ¿eh? Órale. Entre que lo ponen, lo prueban, le hacen, son equipos muy sofisticados. Bueno, y entonces afortunadamente se logró que vayamos a tener otro acelerador lineal. ¿Para cuándo? Pues nosotros esperemos que en enero, ¿no? Ya tenemos el espacio para hacer el otro búnker, porque no se puede quitar, y tener mayor posibilidad de abarcar pacientes y disminuir los tiempos. Regresando con el tema cáncer, el porcentaje de casos de cáncer de mama y de cualquier otro caso de cáncer, ¿qué tanto ha subido a raíz de que ha bajado el COVID y se ha podido ir haciendo pruebas y detectando? Mire, nosotros hemos, ¿qué podría decirle? Ha subido como un 10%, el número de casos. Pero la recomendación es que se hagan primero que nada, la autoexploración es fundamental. Esa es fundamental. Y si no se la pueden hacer o si tienen dudas, hay que ir al centro de salud a que nos ayude la enfermera o la médica o el médico, lo que decidan. Pero ese es el tamiz grueso de la detección de cáncer. ¿Y en el tema de próstata, lo mismo ha subido el porcentaje de casos? Mire, la causa más importante del cáncer en hombres es el de próstata, desde luego que sí. Y ahí la tenemos más difícil, porque las mujeres ya aprendimos en que tenemos que ir a hacernos un Papanicolau y que hay que hacerlo, y que el procedimiento no es sencillo, pues, ¿no? Sino que uno tiene que tener la mentalidad de que va a ir a hacerse el Papanicolau. Los hombres les cuesta mucho trabajo todavía esta parte, porque sí hay marcadores en sangre, pero no definitivos. Sí. O sea, usted puede tener un marcador que esté negativo, pero tiene síntomas, y entonces tiene que pasar con el urólogo para que palpe la próstata. No hay de otra. Que es, la única manera es un tacto. Que es la única manera segura de saber si usted tiene un crecimiento prostático o no lo tiene. Acabamos de hacer, el Juan Gram hizo con el doctor de Silva y la Sociedad Nacional y de todo, estuvieron aquí con ustedes, el poder hacer campañas de detección de próstata, ¿no? Sí. Y tuvimos muchos, no sé todavía cuántos fueron positivos y si ya lo tienen contabilizado. Entonces, son esas dos recomendaciones importantísimas, ¿no? Muy importantes. Muy importantes. Ahora, en el tema medicinas, ¿ya estamos bien con medicinas o traemos todavía faltantes de medicinas? No, todavía traemos un rezago de medicamentos. ¿De nosotros un 10, 15, 20%? De un 20% general. Mire, yo digo que ningún cambio se asienta en 2 años.
¿no? O en 3 años. El cambio de la compra consolidada que está haciendo el INSABI con muchos esfuerzos y con esto ha tenido muchas altas y bajas, pues, ¿no? Han hecho muchísimos esfuerzos por salir a comprar medicamentos incluso en otros países, pero esta parte para que pueda tener ya los porcentajes adecuados se necesita tiempo también, ¿no? Ahí estamos en esa también. Yo quisiera que puntualizáramos entonces, regresando con el COVID, para que esto quede así como el 1, 2, 3, sí. Para cuidarnos de COVID, ¿cuáles serían? 1, 2, 3. El 4, principal 5. Punto para cuidarse del COVID es el cubrebocas. Eso es lo que conocemos, lo que sabemos que funciona. Mire, hoy sabemos que los tapetes no funcionan para nada, que los arcos que ponían antiséptico o estas cuestiones no funcionan para nada, que no vale la pena. El lavado de manos y la sana distancia. Esas son las 3 cosas que no cuestan tanto. Ese es el 1, 2, 3. Ese es el 1, 2, 3. Sí, no importa que yo esté en un lugar abierto, pero si hay una cantidad de gente importante, tengo que usar cubrebocas. Son las 5 de la tarde con 15 minutos. Jorge Luis Zapata Méndez habló, dice que desde las 9 de la mañana está el cuerpo en el pavimento de una persona que le dio un infarto en las oficinas del bienestar en Paso de la Sierra. Sí, yo sé. Calle del Caminero, solo hay policías viendo, no llega la fiscalía a levantar el cuerpo, no dejan que los familiares se lo lleven, que dice que esa es negligencia de la autoridad, que desde las 9 de la mañana se les avisó que lo van a tener que velar ahí, ¿o qué? Pregunta. Bueno, esto es una cuestión de la fiscalía, ¿no? Es de la fiscalía. Nosotros estuvimos y se dio, bueno, cuando nos llamaron fue el sistema estatal de urgencias, pero nosotros no lo podemos levantar. Tiene que ser la fiscalía. Así es. Ellos tienen que que llevar al médico legista, supongo, o ¿cómo se llama? Tienen que llevar y hacer el levantamiento oficial y llevarlo al forense, ¿no? Ok. Entonces, el llamado urgente es a la fiscalía. Según es. Esto es desde las 9 de la mañana, son las 5 de la tarde. ¿Qué está? Digo, no me parece en absoluto ni por el cercano normal esto. Claro. Pues a ver, el licenciado Nicolás, le hacemos un llamado urgente, no puede ser que esto esté sucediendo. Melecia del Carmen Rodríguez, periodista que le envió saludos, comenta a la secretaria de Salud que ha dicho que solo han fallecido personas por COVID, que no estaban vacunadas. Y Melecia dice que eso no es correcto, porque tanto en Tabasco como en otros lugares, como en la Ciudad de México, han fallecido doctores y enfermeras que sí tenían sus 4 vacunas. Incluso dice, hoy escucho que al químico Granier le dio COVID teniendo sus 4 vacunas. La doctora Roldán ha dicho que no les da fuerte a los que tienen las vacunas, pero el hecho es que aunque las tengan, han fallecido por COVID. Sí, desde luego que sí. Nosotros hemos tenido fallecimientos en esta semana. Los 2 fallecimientos que hubo la semana pasada, uno de ellos tenía esquema completo de vacunación, tenía diabetes descompensada, es decir, siempre hay una asociación de cosas con el paciente, pero desde luego que la vacuna ha sido uno de los puntos más importantes para prever los casos graves, es indudable. Ok. Marco Sánchez Barrueta pregunta por qué no está funcionando el equipo de radiación del Juan Graham. Su hermana tiene cáncer y tiene más de un año que no recibe las radiaciones, está delicada. ¿Qué pasa? A ver, el acelerador lineal está funcionando, pero lo que no está, hoy dijeron que le cambiaban las últimas piezas al simulador. Ha estado en mantenimiento, tenemos 2 semanas con que viene la empresa, le cambia 2 piezas, se va, lo echa a andar un día, al otro día se para. Hoy, según me dijo el doctor Narváez en la mañana, que a las 2 o 3 de la tarde lo echaban a andar. Esperemos, no es una cuestión que no querramos o que no tengamos cómo hacerlo. Los equipos son equipos viejos, ¿no? Y entonces requieren de una serie de piezas y de todos que no existen en el estado y a veces ni en México. Ese ha sido el problema del simulador. El acelerador está bien. Por decirle algo, se echó a perder la puerta.
del búnker. Nos tardamos 2 días, pues, ¿no? En que la pieza que necesitaba la puerta para que selle perfectamente, en traer la pieza, en poderla poner, y no podíamos usarlo. Sí. Nosotros esperamos que el nuevo equipo, bueno, nos dé un respiro de un tiempo más largo. ¿Podría quedar hoy? El simulador, sí. Si me da el teléfono de ellos para poner. Le doy el reporte. Sí, por favor. A Mauri Mosqueda Morales pregunta por qué no le surten desde hace 3 meses a su esposa las ámpulas de eritropoyetina en el ISSSTE Casablanca, y también pregunta qué sanción va a haber en el Maximiliano Dorantes por el diagnóstico equivocado que le dieron a una mujer embarazada al realizarse unos análisis y le dijeron que tenía SIDA. A ver, esta prueba que nosotros hacemos, fíjese, hemos hecho más de, pues, ¿qué le diré? Más de 50,000 pruebas de VIH rápidas. Es una prueba gruesa, no es diagnóstica. La prueba, una vez que se toma, se mete en un sobre y se le da al paciente para que la lleve con su médico, y el médico dé el siguiente paso, que es tomar una prueba de conteo viral, que esa es la prueba de oro, pues, para saber si es positiva o no, y eso es lo que se hizo. Cuando abren la prueba y dice positiva, abajo tiene con letras más pequeñas que no es una prueba definitiva, que es presuntiva. Sí, entonces, bueno, pues seguramente hubo una confusión en esta parte la prueba se entregó en un sobre, en un sobre cerrado. Sí. Entonces, no es un error de decirle a alguien que tiene VIH y no lo tiene. Tiene que pasar a fuerza todo paciente que se hace una prueba que sale incluso positiva como esta, es presuntiva. Esto es, no leyó, la paciente no leyó el contenido total. Seguramente no, se quedó con esto de que era positiva, y pues eso ha de ser lo que sucedió, pero el procedimiento es ese. Fíjese, nosotros en la deportiva... Y no sería conveniente, porque ¿qué tal si se hubiera suicidado esta persona? Como dicen, estuvo a punto de hacerlo. No sería conveniente agarrarse. Su prueba resultó positiva, pero no es definitiva. Y usted lo que tiene que hacer ahora es esto. Lo que pasa que los químicos no pueden hacer eso. Los químicos, es como el laboratorio donde usted va a un laboratorio privado, sí, solicita las pruebas, se las mandan a su médico, ¿sí? O se las dan en un sobre. Esas son sus pruebas. Si usted las abre porque tiene esa curiosidad y lo ve, no va a interpretar muchas de las cosas que verdaderamente tengan importancia. Así es una prueba rápida, es una prueba de gruesa, de filtrado grueso. Ok. Y el tema de que dice que a su esposa no le surten de hace 3 meses las ámpulas de eritropoyetina. Pues yo creo que ahí sí hay que preguntarle al ISSSTE, ¿no? Porque esta paciente tiene derecho a audiencia en el ISSSTE. O sea, no es con ustedes. No es conmigo, es con el director o con la delegada del ISSSTE. Directamente. Narciso Pérez Hernández pregunta, ¿cuándo van a reparar el equipo de radioterapia? El mismo tema, ¿no? Sí. Del Hospital Juan Grant, tiene más de 15 días, no funciona. Esperan su radioterapia y no han dado fecha. Pues nosotros esperamos que hoy se pusiera en marcha. Yo le voy a mandar un mensajito a usted para decirle si se puso o no se puso en marcha. ¿Qué quiere agregar, doctora? Bueno, pues mire, yo creo que lo más importante, la salud siempre es un tema fundamental. Cualquier cosa que pase, cuando uno la tiene perdida es cuando se da cuenta de la importancia que tuvo cuidarse, de la importancia que tenía no haber fumado, de la importancia que tiene el hecho de evitar las enfermedades crónicas, que son la epidemia silenciosa, que ahí está. Y cada día hay más diabéticos y cada día hay más hipertensos. Entonces, bueno, pues yo creo que no se necesitan decretos para tenernos que cuidar, que está en cada uno de nosotros el cuidado. De COVID ya aprendimos todos, ya sabemos cómo se contagia y ya sabemos cómo evitarlo. Pues doctora, yo le agradezco mucho su presencia aquí. ¿Encontraron de casualidad el tema del porcentaje
¿De niños? 23 niños y el porcentaje es 0.36 con respecto a todo el total de defunciones. En Tabasco. En Tabasco. 23 niños fallecieron por Así COVID, es, que por COVID. resulta ser... En toda la pandemia. En toda la pandemia, hasta hoy. Que resulta ser el 0.36%. 0.36%. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Los menores yo les ruego a todos los papás que procuren cubrir los esquemas de sus niños. Es muy importante que se cubran los esquemas de vacunación. Bien. ¿Sí? Pues muchas gracias. Es la doctora Silvia Roldán, secretaria de Salud en el Estado, quien nos acompañó esta tarde. Aquí yo creo que es muy importante que nos quedemos con el 1, 2, 3 para esta ola COVID que ya la tenemos con nosotros. El 1, 2, 3 es la mascarilla o cubrebocas, como le quiera usted llamar, la sana distancia y el lavado continuo de las manos, o si no puede, traiga, como yo traigo, aquí en mi bolsa siempre traigo mi pis, pis. Así es. Y doy la mano porque a veces alguien se avienta el puño, pero ahí ves que te la abren la mano y te da pena, ¿verdad? Bueno, pues me echo mi pis, pis, y con eso, pues, ¿cómo se llama? El gel. El gel, ¿verdad? Para poderse desinfectar la mano. Pero no desinfectar porque me dé asco que alguien me dio la mano, porque luego hay gente que piensa eso. No, sino porque puede esa mano estar infectada con COVID y al dármela a mí y yo tocarme la cara o cualquier parte del cuerpo que pueda haber una vía para introducir este COVID a mí, me puede perjudicar fuertemente. Bueno, pues muchas gracias. Son las 5:25. Muchas gracias. Haré la pausa, regreso con el chichito de historia y luego platicamos con el padre Saúl sobre la Virgen de Guadalupe. Hoy es día grande para la cristiandad, es el día grande, sobre todo aquí en México y en América. Ahora volvemos.